19, en el capítulo 19 del libro de Números, capítulo 19 del libro de Números. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. Yo estoy leyendo Reina Valera, es la única versión que dice alazana. Toda la versión dice roja. Todo el que tenga otra versión, todas las versiones dice vaca roja. En inglés es red knife, ok, red knife en inglés. Así que tome una vaca roja que sea perfecta. Capítulo 19 del libro de Números. Que sea perfecta, en la cual no puede haber ninguna falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote. Él la sacrificará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará la sangre con sus dedos y la rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de la becerra roja 7 veces. Y hará quemar también la becerra roja con sus ojos, su cuerpo, su carne, su cuero, su pelo, su estiércol, hasta quemarla. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo, tela escarlata, y la echará en medio del fuego donde está quemándose la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote que mató la vaca hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará también sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta en la noche también. Y el hombre limpio, un hombre limpio, debe recoger la ceniza de la vaca y la pondrá afuera del campamento, pero en un lugar limpio y en un lugar bien consagrado la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación, y con ella harán expiación. Y el que recogió la ceniza de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto esto perpetuo a los hijos de Israel, para el extranjero que mora entre ellos y para toda la congregación de Israel. El que tocase cadáver, cualquiera que fuera, o persona inmunda, tendrá que lavarse con esa agua y esa ceniza al 7º día y al 3er día. Y si lo dejare pasar, ya no podrá ser purificado, y será expulsado del campamento. Todo aquel que tocase cadáver de cualquier persona y no se purificase, el campamento de Jehová estará contaminado. Aquella persona será también cortada de en medio de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre el inmundo. Será un inmundo y será sobre él, y también se quitará de Israel.
Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda o dentro del campamento, que en ella será inmundo 7 días, por un muerto, 7 días. Y toda vasija donde la persona estuviera abierta, cuya tapa no entre bien ajustada, será también inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campamento, aunque haya sido en combate, será también inmundo. Y sepulcro también serán inmundos. Por lo tanto, dice el Señor, un hombre limpio tomará hisopo, lo mojará en agua y rociará la tienda sobre todos los muebles, las cosas y la pertenencia que estuvieron ahí, para poderlo hacer otra vez limpio y puro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercer día y al séptimo día. Y tanto el que toca la vaca como el que la quema, como el que rocea, se hace inmundo por este sacrificio de la vaca roja. Le será esto, dice el Señor, estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará su vestido, y el que rociare el agua de la purificación también será inmundo una noche, y todo lo que el inmundo tocare se volverá inmundo, y la persona que lo tocare a él también será inmundo. Gloria al Señor. Amén. Bien, a manera de introducción quiero decir que el tema, es el sacrificio de la vaca roja versus el sacrificio de Jesucristo. Amén. Amén. Repita de nuevo. El sacrificio de la vaca roja, que está aquí, esta vaca roja, ¿ok? Y el sacrificio de Jesucristo. A manera de introducción quiero decir en esta preciosa noche que mucha gente ha estado preguntándose, y me han preguntado si los israelitas están celebrando la Semana Santa, como le llamamos nosotros en nuestro país, Semana Santa, Pascua en español, Easter aquí en inglés, y Pasat en hebreo. Y me están preguntando muchos, más de 700 preguntas llegaron a mi Facebook, a Twitter, a Instagram, hasta a WhatsApp, sobre artículos que publicamos sobre el día en que murió Jesucristo. ¿Qué día fue que lo crucificaron? Hace exactamente 3.791 años que eso pasó. Y la gente pregunta, y me preguntaban esta mañana exactamente, me decían, ¿están celebrando la resurrección en Israel? Y yo, con dolor en mi corazón, tuve que decirle, los israelitas no tienen nada que ver con Jesucristo, ni nada que ver con la muerte de Jesucristo, ni nada que ver con la resurrección. Entonces me decía esta señora, como triste, me decía, y entonces, ¿qué es lo que están celebrando en Israel? Digo, están celebrando por una semana lo que se llama el Pasat, lo que se llama el Passover en inglés, lo que se llama la Pascua en español. Y la Pascua no es Semana Santa, y la Pascua no es la fiesta de resurrección y la muerte de Jesucristo. La Pascua es en la celebración de los panes con hierbas amargas que tomó el pueblo de Israel antes de salir de Egipto, aquel 14 de Nisan del primer mes.
y que el 15 salieron exactamente de Israel, de Egipto, como esclavos bajo la mano poderosa de Dios, y de eso hace 5.777 años, porque estamos en el calendario 5.777 del calendario lunar israelí o judío. Amén, entendemos esto. Así es que no es la fiesta de resurrección de Jesucristo que celebramos nosotros en Occidente y en Oriente. No, ellos están celebrando el Passover. Son 7 días de esa fiesta. Entonces ella se quedó triste y entonces me dijo, pero ¿y qué entonces hacen ellos? Les dije, ellos tienen y están buscando su vaca roja. Bien, ¿y por qué entonces en esta introducción la vaca roja? Miren, yo he estado viajando en Estados Unidos, estuve en Canadá, también el doctor Morales estuvo conmigo, mi esposa, amén. Estuve en Luisiana, estuve en otra ciudad que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó ahora, pero es que Luisiana, Mississippi, ya me acordé, Mississippi y Luisiana. Ahí hay granjas de vacas rojas que los israelitas están tratando de encontrar por cualquier parte del mundo para tener esas vacas rojas para hacer su sacrificio para el tercer templo que se aproxima a tener y a construir. ¿Por qué necesitan ellos una vaca roja? Porque desecharon a Cristo. Amén, entendemos eso. Ellos no recibieron a Jesucristo como el Mesías. Así es que la sangre de Jesucristo a ellos no le purifica nada excepto la vaca roja. Así es que esta vaca roja es un misterio. Es un misterio tan grande que aunque la Torá, el Talmud habla y ahí está como mandato a Moisés, el gran Salomón jamás pudo entender ese sacrificio, porque es un sacrificio muy complicado. Diga, muy complicado. Es muy complicado, porque el que hace sacrificio es inmundo. Y todo el mundo se vuelve inmundo con ese sacrificio. Así que Salomón jamás pudo entender, el gran sabio. Lo único que se dice en el Talmud que Salomón no pudo entender, y la Torá es exactamente el sacrificio de la vaca roja. O sea, no pudo entenderlo eso. Sin embargo, Dios le da ese mandato a Moisés, ahí en el capítulo 19 del libro de Números. ¿Okay? Y cuando le da ese mandato a Moisés, le dice que lo hagan perpetuamente. ¿Okay? Perpetuamente, pero perpetuamente hasta que llegara el sacrificio de todos los sacrificios, que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso si puede. Alabado sea el Señor. Amén. Pero ellos no aceptaron a Jesucristo. La primera vaca roja que se utilizó está exactamente ahí mismo, creo que en el capítulo 23 de Número, en la muerte de Miriam. Miriam era Éfrata y Éfrata era Miriam y Miriam era Éfrata, o sea, era la hermana de Moisés. Y cuando ella murió en el campamento, Moisés utilizó una vaca roja y se cuenta que fue la primera. Ahora, estas vacas, ¿de dónde venían? Venían de cuando ellos salieron el pueblo de Egipto. Amén. Cuando el pueblo salió de Egipto, trajeron sus ganados. Amén. Sus pertenencias. Amén. Y estas vacas vinieron también con ellos. Sé que era una raza que solamente los judíos la tenían. Así es que ellos eran los únicos que tenían esas vacas. Así es que más nunca después de 1968, que se sacrificó la última vaca roja del 68, no 1900, me corrijo eso, del 68, jamás han tenido más una vaca. Así es que desde Moisés hasta Jesucristo había 9 vacas rojas
que se habían sacrificado, y después de Cristo, que ya no servía, y dice la Talmud que no valía de nada, porque ya no se ponía rojo el manto que aceptaba los sacrificios, amén, porque ya Cristo había muerto en la cruz del Calvario, amén, alabado sea el Señor. Se sacrificó una, pero esa vaca se perdió la ceniza cuando Tito destruyó el templo, ¿se acuerdan? Y hasta el día de hoy los israelitas andan buscando desesperadamente esta vaca. Esta vaca no puede tener una sola mancha, no puede tener un pelo blanco, no puede tener nada de un color, un solo pelo la hace inmunda, tiene que ser rojo completo, exactamente, no puede tener más, tiene que ser 3 años la becerra. ¿Ven? 3 años tiene que tener la becerra, no puede ser más. Así es que, como punto número 1, entonces, y entendiendo esto, de que los israelitas no están celebrando la resurrección de Cristo, ni tampoco la muerte de Jesucristo, están celebrando el Pasad, están celebrando, ¿qué? La Pascua, la fiesta de Pascua, que significa paso a la libertad, paso al otro lado, cruzar el mar, cruzar del otro lado a otro lado, tener libertad, caída del yugo. Eso significa Pascua, eso significa Pasad, libertad, Passover en inglés, como usted le quiera llamar, ¿ok? Así que no están celebrando a Cristo, por Dios. Y yo no culpo a la gente y ni a los pastores, porque los pastores sí, yo sé que enseñamos esto, pero la gente no lee mucho y no presta tampoco mucha atención, y ellos creen que en la fiesta que hay en Jerusalén, que ya pasó, o sea, ya hace exactamente 5 días que pasó la Pascua, la fiesta de la semana completa en Israel, porque el calendario gregoriano de nosotros, solar, no es el mismo que el calendario lunar de los hebreos, amén. Así que como punto número 1, ¿para qué fue el decreto de la vaca roja? Y vamos a entender eso para que la gente pueda entender, porque quizás este mensaje no lo van a oír en otro sitio, ¿no? ¿Para qué fue ese decreto de la vaca roja? ¿Ok? Y es no solamente un decreto, es en hebreo Hukat, que significa, Hukat en hebreo significa ordenanza. Repita, ordenanza. Y una ordenanza es algo que hay que mantenerlo, y hay que mantenerlo perpetuo, porque Dios le dijo: perpetuamente tendrá y hará ese sacrificio. Ahora, ¿por qué la vaca roja? Porque no había otra forma de purificar los pecados del pueblo de Israel. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y no solamente el pecado, sino si se moría alguien, si moría una persona en el campamento se hacía impuro. ¿Y cuánta gente se muere en un campamento? Y especialmente en un campamento donde se hay una guerra, que están peleando. Amén. Los muertos que morían afuera no contaminaban el campamento, pero los que tocaron cadáver en la batalla, que les cayeron por arriba, pasaron y quedaron vivos, también tenían que purificarse. Así que es importante eso. Número 1, ¿ok? Para la purificación, para lavar el pecado y la impureza, ¿ok? Número 2, esa vaca era importante también porque se estaba usando como una manera de que todos los que cometían alguna falta o tocaban cadáveres o que morían en el campamento, se rociaba 7 veces sobre el campamento. Y era una ordenanza muy rara, como decía Salomón, porque no la entendía, porque el que se hacía, el sacerdote, que es una persona pura, limpia, se hacía inmundo. Y el que mataba a la vaca se hacía inmundo. Y el que rociaba la sangre se hacía inmundo. Y el que cogía la ceniza y la guardaba se hacía inmundo. Y el que preparaba el agua con la ceniza se hacía inmundo. Y el que tiraba la madera y el carmesí
y en el fuego se hacía inmundo. O sea que era, honestamente, es un desastre. Por eso es que Dios dijo en su palabra, y en hebreo Jesucristo mismo dice la palabra, que entró de una vez y para siempre en el santuario con un solo sacrificio. Amén, para siempre. Porque era difícil mantener todas estas cosas con la vaca roja. Y por lo menos había vaca roja, pero ahora no tienen vaca roja. Y tienen más de 2000 años que no hay vaca roja. ¿Ok? Y no la encuentran, ni la pueden preparar. Porque no es que no la encuentren, están tratando de hacerla, pero no la pueden hacer. Porque la última que salió se llamó Melody, esa por el año 90, que hubo un problema con Yasser Arafat y los palestinos con la novilla esa. De repente, cuando ellos creen que esa es, le salieron como 3 pelitos blancos. Y ya, eso hizo inmunda a la becerra. Imperfecta. Ya estaba imperfecta, así que no la pudieron usar. Así es que es importante eso, saber eso. Así es que servía entonces para purificar el campamento de los muertos, de los que tocaban muertos. ¿Ok? Servía entonces para sanidad de la gente que estaba enfermo en la ceniza. Atiendan bien. Entonces, miren, en este punto 2, punto 1. De Moisés a Cristo se sacrificaron 9 vacas rojas. La ceniza de cada vaca duraba 70 a 80 años. Usted oye lo que estoy diciendo. 70 a 80 años. ¿Ok? Porque esas cenizas eran guardadas, ¿dónde? En un lugar aparte, apartada, ¿verdad? Y estaba ahí solamente para la purificación y para poner el agua a donde le echaban la ceniza. ¿Ok? Después de Moisés solamente se sacrificó una. Después de Jesucristo, de Moisés a Cristo, ¿cuánto dije? 9. Y de Cristo una sola, en el 68. Y esa fue la última vaca roja que se sacrificó en Israel. ¿Ok? Y ya Jesucristo había muerto por la vaca roja y había tomado el sacrificio, pero ellos todavía no han creído. Hasta el día de hoy siguen buscando su vaca roja, cuando ya Cristo vino y murió por nosotros, por Israel y por todo el mundo, y todo el que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Amén. Amén. Pero ellos no. Así que ellos no tienen a Cristo y siguen buscando la vaca roja. Así es que la vaca roja tenía que ser sin defecto. No podía haberse puesto sobre ella ninguna carga. Y oigan lo exigente de este decreto. Si le ponían un manto encima a la becerra roja, ya era inmunda. Oigan lo que estoy diciendo. ¿Cuánto pesa un manto? ¿Qué pesa un manto? Un manto que le pusieran encima a la becerra ya era totalmente impura. Además de eso, no podía tener yugo. Jamás le podían haber puesto un yugo. Jamás pudo haber estado tampoco encerrada en un sitio, como se llama, en cautiverio. No se podía creer en cautiverio, tenía que estar libre, suelta, porque también eso hacía impuro a la novilla roja. No podía parir. ¿Ok? No podía parir tampoco, porque era 3 años solamente que podía estar para el sacrificio. ¿Ok? La vaca roja no podía tener un pelo blanco, ni azul ni verde, ni las pezuñas negras, nada. Todo tenía que ser rojo. Y por eso es que infructuosamente siguen tratando
de encontrar y de encatar, de procrear. Clonar. No clonarla, no, no la están clonando, sino no puede ser porque es impura. Si la clonan es impura, no es, tiene que ser nacida de una vaca normalmente, por el proceso como se hizo en la ley, como se hacía en el desierto, como esa vaca nacía. Así es que ni un solo pelo podía tener de otro color, ¿ok? El sacerdote que sacrificaba la vaca se hacía impuro. El que la degollaba, que era el sacerdote, se hacía impuro. ¿Ok? El que tomaba la sangre se hacía impuro. El que la quemaba se hacía impuro. Y para quemar la vaca había que buscar madera de cedro. Diga cedro. Había que buscar hisopo. Diga hisopo. Hisopo es una vara, un caño, una mata que se usa, ¿ok? Para rociar con eso, o para ponerle una esponja, como el caso de Jesucristo, que le pusieron una con hisopo, ¿ok? Había que poner también una tela escarlata, y acuérdense bien que la tela escarlata, la roja, que era de los emperadores en toda Europa, Israel, Salomón, esa tela es producida por un gusano. O sea que el gusano que hace esa tela hay que cultivarlo. Ellos también tenían el gusano, porque es un gusano que hace esa tela, que le da el color rojo a eso, con ese gusano. Así que el cedro tenían que ponerlo ahí también. Tenían que hacer también que el sacrificio fuera totalmente puro, pero el que hacía el sacrificio que era puro se volvía inmundo. O sea, ¿quién hacía el sacrificio? El sumo sacerdote, right? ¿Quiénes le ayudaban al sumo sacerdote? Los sacerdotes escogidos de los levitas, ¿ok? Y todo el que participaba en esto eran gente apartada, porque tenían que ser de la tribu de ¿qué? ¿De dónde? De Leví, right? Pero todos, absolutamente todos, se hacían impuros al tocar o hacer el sacrificio con la vaca roja, y tenían que lavarse y tenían que esperar hasta la noche para poder volver a purificarse. ¿Ok? La ceniza de la vaca la echaban en un estanque de agua y le echaban ahí, y todo el que se lavaba con esa ceniza, que estaba enfermo, sanaba. Pero si usted no se lavaba, usted no se sanaba. Y si usted no se hacía el sacrificio el tercer día y el séptimo día, lo dejó la guagua. ¿Usted entendió lo que estoy diciendo? Se le fue el tren. Porque si usted no estaba pendiente a eso, entonces, y pasó el tercer día y el séptimo día, y usted no lo hizo, a usted solamente le tocaba hacer ¿qué? Es comulgado y erradicado ¿de dónde? Del pueblo de Israel. Así es que es importante entonces que podamos entender eso. Bien, la vaca roja entonces servía para perdonar entonces pecados, sanar enfermos, pero había que hacer el ritual. Si no se hacía el ritual, no funcionaba, y si te olvidaba tampoco. Y tenía un problema, que te sanaba ahora, te perdonaba el pecado de ahora, pero no te podía purificar como Cristo nos purificó una vez y para siempre. Dale un aplauso al Señor. Amén. Somos libres, no porque no pequemos, porque si pecamos abogados tenemos, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. La vaca roja había que estar ahí, y si no había vaca, se embromó la cosa. Bien,
punto número 2. Y en el punto número 2, yo quiero hacerle el simbolismo de que esa vaca roja que Dios le habló a Moisés para purificación del pueblo, de los que se hacían impuros, de los que se enfermaban, era prototipo de Jesucristo, y que los israelitas lamentablemente no lo aceptaron. Pero no podemos echarle la culpa nada más a los israelitas, porque muchos de nuestros familiares, aunque le predicamos, no aceptan a Cristo. Muchos de nuestros amigos que le hablamos se burlan hasta de nosotros, no aceptan a Cristo. Tuve un amigo ayer en mi casa, y después de mucho hablar y hablarle, hablamos de Jesucristo, y dice: yo no creo en eso, ni que murió ni que resucitó, yo no creo en Dios. Y así como él, hay miles y millones, porque la Biblia dice que los que se pierden son como la arena del mar. Entonces nosotros podemos ponerle el dedo a los israelitas de que no aceptaron a Cristo hasta el día de hoy, y todavía están buscando su vaca roja para purificar el templo. ¿Por qué necesitan la vaca roja? Porque viene la construcción ¿de qué? De un tercer templo, y ese templo hay que purificarlo rociando como se hacía en el campamento, porque ellos no creyeron en Cristo. Amén. Excepto los que son cristianos y los mesiánicos, judíos o israelitas, mejor dicho, porque no es que no hay cristianos en Israel, sí hay que han creído en el Mesías. Amén. Y desde los tiempos de Jesús muchos creyeron en él. Amén. Eso lo sabemos. Pero el pueblo realmente, todavía los sacerdotes, el Sanedrín, los doctores de la ley, los Nabin, los profetas, ¿ok? No se le puede hablar de Jesucristo, no lo aceptan, lo odian. ¿Ok? Ni siquiera los guías que llevan las delegaciones, las gentes que van de aquí, de América y eso, llevan su propio guía o contactan gente en Israel que se hayan convertido, que sean cristianos realmente, para que les muestre, porque los que están allá no le puede hablar de Josué, no le puede hablar de Jesús. Ni ellos te van a hablar de eso, porque no lo ponen en su boca, en su lengua, no lo ponen. Si inclusive en el monte Gólgota al lado pusieron una fábrica de camiones, ahí, de hacer camiones los árabes, ahí mismo, pegado del monte de la Caravera, del monte de Gólgota. Les no les interesa. Así es que vamos a ver rápidamente, punto número 2. Número 1, la novilla roja tenía que ser como, diga, sin defecto, diga, sin defecto. Jesús también fue, diga, sin defecto, sin pecado. Alabado sea el Señor, amén. Así que la novilla era sin defecto. Jesús también fue sin defecto, ¿ok? Amén. Era símbolo de esa novilla que Dios le había dado a Moisés. Ella, símbolo de Jesucristo, por supuesto, porque ella vino primero, ¿ok? La novilla tenía que ser de 3 años. Amén. No más. Jesucristo duró 3 años su ministerio y fue muerto en la cruz del Calvario. Amén. 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 La novilla 3 años de edad. Jesucristo 3 años de ministerio. Alabado sea el Señor. La novilla fue matada fuera del campamento, le dijo Dios a quién, a Moisés, ¿verdad? Y Jesucristo fue sacado del campamento y crucificado en el Gólgota, que estaba fuera del pueblo, fuera de Israel. Amén. ¿Podemos entender esto? Así que hay un simbolismo hermoso en esto. La sangre de la becerra había que ser rociada 7 veces para purificar el campamento. La sangre de Jesucristo solamente se roció una sola vez en la cruz del Calvario y sigue salvando por 2000 años. Dale un aplauso al Señor. Amén. Wow,
Gloria al Señor. Por 2000 años sigue la sangre de Jesucristo sanando y salvando. Alabado sea el Señor. Otra cosa importante es que el sacrificio de la vaca roja hacía impuro al que lo hacía, al sacerdote, al que se cogía la ceniza, al que rociaba la sangre, al que le ponía la leña, al que le ponía el cedro, al que le tiraba la cosa roja esa, ¿cómo se llama? La tela, sí, el carmesí, ¿ok? Sin embargo, el que acepta a Jesucristo lo limpia inmediatamente de todo pecado. Alabado sea el Señor, amén. La gloria sea para el Señor, amén. Así que mientras lo hacía impuro a todo el que tocaba la vaca roja, todo el que se viene a Cristo lo hace puro y digno de arrepentimiento y de entrar al reino de los cielos. Inmediatamente acepta a Cristo. Gloria al Señor. ¿Qué creen ustedes? La gloria sea para el Señor, amén. Y maravilloso sea el Señor, amén. La novilla roja fue quemada con madera de cedro. Con madera de cedro. Jesucristo fue clavado en una cruz de cedro. Dale un aplauso al Señor, amén. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Jesucristo fue clavado en una cruz. ¿De qué? De cedro. ¿Y con qué madera quemaron la novilla? Con cedro. ¿Ok? Con cedro. O sea, una madera de cedro. ¿Ok? Así que es importante eso. Miren esto. La novilla roja es mujer, no mujer, sino hembra. Es becerra. No puede ser buey. ¿Ah? No puede ser buey. ¿Verdad? Así que es novilla. Diga, novilla. Hembra. Y Jesucristo fue vendido por un precio de hembra. Por 30 monedas de plata, que era el precio de una esclava mujer. ¿Hello? ¿Están aquí? Los que menos valían. Los que menos valían, exactamente. 30 piezas de plata Judas vende al Señor. El precio de costaba una esclava. Una esclava. O sea, mujer costaba ese precio. Y la becerra, entonces, también tenía 3 años. Y fíjense que era una becerra, ¿ok? Y costaba eso. Ahora mire bien esto. La becerra, además de eso, se había que ponerle hisopo. ¿Para qué se usaba el hisopo? Para sacar, ¿qué? La sangre, porque el hisopo es una caña, ¿verdad? Como si fuera, para que ustedes me entiendan, un solvete, un calimento, o sea, el hueco por el medio, ¿verdad? Y funciona. Extraían la sangre de la becerra con un hisopo. Y esa era una rama de hisopo, a lo cual se quemaba la vaca con cedro y con hisopo, ¿verdad que sí? Y con esa misma vara de hisopo, cuando Jesucristo dijo, tengo sed, en la cruz del Calvario, le dieron una esponja puesta en esa vara con vinagre. Y Jesucristo lo probó, mas no lo bebió. Y entonces exclamó, Tetelestai, consumado es. Y después de eso fue que murió. Mire eso. Así que en una cruz de cedro, con un hisopo, con lo mismo que queman la becerra roja, lo mismo le están poniendo a él. Así que el simbolismo de la becerra con Cristo es prácticamente la ordenanza que Dios le dio a Moisés. Pero Dios
tenía un Salvador, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. Pero Israel no lo aceptó, el mundo que lo aceptó. Por eso la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que le aceptaron, le dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Amén. 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 Amén y amén. Amén y amén. Amén. ¿Ok? La becerra había que echarle una tela roja cuando se quemaba, una tela escarlata. Ya dije que la producía un gusano, ¿verdad? Dije eso, que la producía un gusano. ¿Ok? Y esa tela escarlata fue entonces la que Poncio Pilato le ordenó que le pusieran a Jesús con una corona de espina, especialmente a la hora del primer sacrificio, porque ese día era 14 de Nisan y era la preparación de la Pascua. Y Israel, por los pecados del pueblo, sacrifica 2 corderos. Uno a las 9 de la mañana, que fue cuando azotaron en las primeras horas, entre 6 de la mañana a 9, ese cordero hay que sacrificarlo. Y en ese momento fue que azotaron a nuestro Señor, y Poncio Pilato lo mandó a azotar, y después le puso una corona de espina, y después le puso un manto como rey, que es manto púrpura. Amén. Y después Pilato le dijo a los sumos sacerdotes: ya lo azoté, ya lo castigué, así que lo voy a soltar. ¿No es así, doctor Morales? Lo voy a soltar porque no encuentro, ¿qué dijo Carlos? Ningún pecado encuentro en él, ningún delito. Y entonces le dijeron: crucifícale. ¿Cómo fue que le dijeron? Crucifícale. ¿Ok? Y todavía Pilato le dice: he aquí que yo toda la semana de la Pascua, del 15 de Nisan hasta el 22 de Nisan, es Pascua en Israel. ¿Okay? Y yo suelto la Pascua a uno, no importa lo malo que sea. O sea, que si hubiera tenido al diablo preso, también lo podía haber soltado. Y tengo aquí a Barrabás, que ustedes lo odian. Le buscó el más odiado y le dijeron: preferimos que suelte a Barrabás y que condene a este. Pero ¿qué mal te ha hecho? No importa el mal que ha hecho. Tú eres un asesino. Nosotros no somos asesinos, porque nosotros no tenemos poder para matar aquí. El único que tiene poder eres tú. Crucifícalo, porque si no, vamos para donde César. Lo obligaron a matar. Y Pilato tuvo que lavarse la mano, y de ahí viene la frase más popular del mundo. Y todo el mundo, aunque no tenga agua, dice: me lavo la mano, y se soba las 2 manos, aunque no tenga agua, y diciendo: soy limpio de la culpa. Así que es importante entonces saber eso. Otra cosa importante: el color rojo del carmesí y de la tela que se ponía en el agua significaba para perdonar y limpiar los pecados del pueblo. El color carmesí que se ponía, el hisopo, el cedro, y se ponía en el agua, ¿ok? Significaba perdonar los pecados del pueblo. Pero la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La vaca roja no podía perdonar el pecado futuro, pero en Cristo ya somos más que vencedores, dice la Biblia. Jesucristo murió por nosotros una sola vez, y esa sangre sigue fluyendo por más de 2000 años. La sangre y la ceniza de la vaca roja, 70 años la ceniza, porque la sangre no duraba tanto, ¿verdad? ¿Okay? Pero 70 años, Jesucristo 2000 años, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor para siempre, amén. Y hay que corregir eso, porque hay que decir que hay gente que dice: Jesucristo tiene 2017 años que murió. Eso es falso, porque usted tiene que restarle a esa fecha los 33 años de vida que Jesucristo vivió. Y Él vivió 33 años antes de morir.
Así que si usted resta eso, son 1984 años, no 2000 años, ni 2017. ¿Estamos claros? Porque usted no puede poner los años que Jesucristo todavía no había nacido para morir. Murió en el año 30 a los 33 años. Así que 2017 de calendario gregoriano solar, réstele 33 años de vida. Le quedan 1984. Eso es lo que tiene Jesucristo, que murió. No 2000 años, como andan diciendo, 2017, 2000 años, no. Murió y resucitó. Alabado sea el Señor. Amén. Y ya estoy terminando. Entonces, ese color rojo el color carmesí que se usaba y se echaba en el agua junto con la ceniza que tenía el hisopo y que era ceniza de la vaca y con madera de cedro para la sanación y la purificación. Jesucristo, la sangre de Cristo nos quita el pecado del mundo. Y Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. El estanque de agua donde se echaba esa ceniza con la madera, porque acuérdense que estaba todo junto. La ceniza de la vaca tenía cedro, hisopo y carmesí. ¿Sí o no? Porque con eso era que había que quemar la vaca. Jesucristo tenía cedro en la cruz, hisopo en el trago amargo que le dieron de vinagre, una corona de espina y un manto rojo de carmesí. Pero la sangre de Jesucristo era más perfecta que la becerra, porque la becerra se acabó y la sangre de Cristo sigue fluyendo. Alábalo si puede, y sigue perdonando pecados y sigue limpiando pecados de los que no se han convertido y de los que pecamos, porque la sangre de Cristo sigue fluyendo. Amén. Y sigue sanando por la llaga de Jesús en la cruz del Calvario. Así que en el estanque, entonces, en esa agua que ponía en el estanque, esa agua limpiaba y sanaba a los enfermos. Jesucristo, somos sanados por la llaga de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. La llaga de Jesús nos salva. En la vaca roja se salvaba y se daba el que iba y se lavaba. Pero no tiene que ir a un estanque, solamente tiene que clavar. Y la sangre de Jesucristo te limpia de pecado. Y por su llaga, dice Isaías, fuimos nosotros sanados. Amén. Amén. Así es que, qué bonito este simbolismo. Amén. Eso era en el estanque. Sigo entonces, ya terminando. Además de eso, había ahí cedro y hisopo dentro, porque estaba ya junto con la ceniza. Y ese hisopo y ese cedro, el cedro, según la ciencia médica, tiene un asunto que se llama antibacterial, que se llama carmobaco, una sustancia medicinal que es antibacterial. Entonces no fue a la sal que pusieron, que Dios dijo pongan madera de cedro ahí. Dios siempre sabe lo que hace y nunca se equivoca. Así es que con eso se lavaban y se salvaban los que tenían infecciones, llagas, infecciones en el cuerpo, producto de cualquier picadura. Se curaban con eso y la sangre de Jesucristo sana todo. Alabado sea el Señor. La llaga de Jesucristo sana todo. Infección, parásitos, lombrices, lo que tenga. Lo que tenga. Porque el Señor, cuando sana, sana. ¿Cuánto creen eso? Amén. ¿Cuánto creemos eso? Amén. Y que no importa la enfermedad. La vaca roja tenía limitaciones, esa agua, pero en Cristo no hay ninguna limitación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el Señor. Amén. Y ya corriendo, me voy casi ya. Así es que es importante entonces, el que se lavaba técnicamente quedaba inmundo y tenía que esperar hasta en la noche. Y el que cogía
los 3 días y los 7º día y se lavaba, estaba inmundo hasta en la noche. Pero el que viene a Cristo, por más pecador que sea, por más ratero que sea, por más drogadicto que sea, por más asesino que sea, por más delincuente que sea, y viene a Cristo, Cristo lo perdona y queda limpio inmediatamente. Alabado sea el Señor. No tiene que esperar hasta la noche, no tiene que esperar hasta el otro día, no tiene que esperar hasta mañana, no tiene que esperar más nada. El sacrificio de Cristo es uno solo, perfecto y para siempre. Alabado sea el Señor. Amén. Y por último, la vaca roja. Te duraban con la ceniza 70, 80 años. Pero la sangre de Cristo tiene 1984 años y sigue fluyendo. La ceniza se acabó y Tito destruyó el templo en el 70 y se perdió la ceniza y se perdió todo lo que era la vaca roja y se perdieron los registros. Y para colmo de males, no hay más vacas rojas. No la encuentran, no pueden crearla, no la pueden encatar nuevamente, porque no es tiempo de Dios, porque ya Dios mató a la verdadera novilla roja, es Cristo, y ya no hay. Y los judíos siguen buscándolo, y Dios le dice, pero es Cristo. Y los judíos digan no, y él dice, pero ya lo mandé. Y los judíos digan no, y siguen buscando la vaca roja, y se desapareció. Desde que mataron a Cristo, no ha aparecido más nunca una becerra roja perfecta, así que los israelitas necesitan para purificar su templo. ¡Wow! Dígate a tu lado, ¡wow! Amén. Y Dios desapareció la becerra roja para que tengan que buscar a Cristo. Pero ellos siguen buscando becerra. Y así hay gente que Dios quiere bendecirlo y Dios le pone el filete, pero ellos quieren seguir comiendo pan con agua, tortilla dura. Hay una tortilla tan dura que saca filo. Yo tengo un miembro mío de mi iglesia que me dijeron que yo no creía, yo pensé que estaba relajando, que venía de Honduras, yo no sé, de por allá, de Honduras, de Nicaragua, y que pasó por México y que lo asaltaron con una tortilla. Dice que cuando sintió el filo del cuchillo, se rindió la vida o lo que trae adentro. Y después que lo asaltaron, le enseñaron ahora una tortilla. Esa tortilla se había puesto tan dura que tenía hasta filo. O sea, alabado sea el Señor, que con una tortilla lo asaltaron. ¿Ok? Para que usted se dé cuenta. ¿Okay? Pero en Cristo somos más que vencedores. Alabado sea el Señor. La vaca roja se perdió. El Señor la borró. Igual que borró el arca del pacto. Nadie encuentra esa cosa, porque ellos también necesitan la vaca roja y el arca del pacto para el templo. Y el Señor le dice, es que el templo es Jesucristo. Aleluya, alábalo si puede. Es que el templo ya yo lo mandé. Es que el arca de la alianza es Jesucristo. Es que la vaca roja es Jesucristo. Y los judíos siguen buscando vaca y se van a volver vaqueros y no encuentran. No estoy hablando de apellido vaquero, estoy hablando de Cristo. Así que la sangre de Cristo sigue sanando, sigue perdonando, sigue limpiando por 1984 años. La vaca roja se acabó. Habían 10 vacas rojas, se mataron todas. Y la última la botó Tito. No se sabe lo que hizo. Tito ni sabía, porque eso estaba secreto. Destruyó todo, se perdió la ceniza, se perdió el lugar, derrumbó todo. No hay vaca y todavía siguen. No hay vaca. Tienen sacerdotes, tienen gente, tienen de la tribu de Leví, tienen hasta el memorial que se lo llevó el Papa que murió anteriormente, se lo llevó totalmente a Israel, allá. Pero la vaca roja no aparece. Y el arca de la alianza no aparece. Aquí hay una. Van a tener que llevarse la que me hizo María, que está aquí. Si quiere se la mandamos allá, para que la pongan allá. Ok. Así que concluyo diciendo, la becerra
simboliza la becerra a Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. No se necesita becerra, ni se necesita arca del pacto. Lo que se necesita es a Cristo. Alabado sea el Señor. Él murió, pero resucitó. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Él no está muerto. Aleluya. Mahoma está muerto, Buda está muerto, pero Cristo resucitó. Y aunque dicen que hay una tumba por ahí, ni me interesa si es cierto o no, Él no está en la tumba, Él está vivo, Él vive para siempre. Y Pablo dice, porque si Jesucristo no hubiese resucitado, vana hubiese sido nuestra fe, vana nuestra esperanza, y nosotros fuéramos unos miserables. Pero ahora Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Dale un aplauso al Señor, alábalo si puede. Así es que, gente que me escucha, Cristo es el complemento perfecto de las promesas de Dios en nuestras vidas. Aplico diciendo, recordemos que Cristo no pasa de moda. Recordemos que el Señor no se lo pueden robar. Recordemos que el Señor no está almacenado como estaban las cenizas de la vaca roja. Recordemos que el Señor no es una vaca que no hay. Recordemos que el Señor es el Dios Todopoderoso. Amén. Y que Él dice que nada le falta a los que creen en Él. Amén. Amén. La Biblia dice en el Salmo que los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta jamás de ningún bien. Amén. Alabado sea el Señor. Póngase en pie, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias a todos ustedes, los que están ahí, los que oyeron. Graben este video, transmítanlo, mándenselo a sus amigos. Es un video maravilloso. Compártalo, llame a otro, mándeselo, porque yo sé que todo el mundo hoy predicó sobre la resurrección, pero yo hoy prediqué sobre la vaca roja versus el sacrificio de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Que Dios